Bien, y ahora lo esperado. La voz del relator. ¿Por qué este conjunto de relatos? ¿Por qué el tema del narcotráfico? Y como dice Úrsula, ¿por qué Veracruz? Bueno, Buenas noches a todos. Primero voy a hablar más o menos lo que tenía preparado y luego, si acaso, contestaré a alguna de las preguntas que ha mencionado Nacho. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a las personas que me han acompañado en el día de hoy: Úrsula Ramos, Ivonne Moreno e Ignacio García, así como al Instituto Veracruzano de la Cultura y, por supuesto, a todos vosotros. Cuando llegué a Veracruz, hace 3 años aproximadamente, me incorporé al taller que dirigía la maestra Úrsula Ramos, tal como han explicado, en esta misma casa. La incorporación al taller fue definitiva para animarme a escribir el libro. Bueno, ahora os explicaré un poco la génesis esta de la novela, el por qué, eso que siempre suele decir, bueno, ¿por qué han escrito esta novela o por qué se ha hecho? Os lo voy a explicar. Estaba desayunando yo en noviembre de 2009, acababa de llegar, llevaba 4 o 5 días aquí, y leí las declaraciones de Luis Cárdenas Palomino, a la sazón coordinador de inteligencia de la PGR. Yo acababa de llegar a México. Y les voy a leer la nota que incluyo al inicio del libro, porque es realmente el origen de la novela. El señor Palomino, Cárdenas Palomino, en una reunión que se hizo aquí en Veracruz, me parece que eran de varios estados, o de PGRs, o de estamentos de PGRs de varios estados, hizo un discurso, el cual yo hago un extracto de lo que salió en la prensa, que es lo que yo leí desayunando en un bar por la mañana, en un café. Les voy a decir dónde sí hemos fallado como sociedad. Estos grupos le han ofrecido a gente sin trabajo, sin oportunidades, un sentido de identidad que nosotros, como sociedad, no les pudimos dar. Les han ofrecido un sentido de pertenencia y les han ofrecido algo que es lo más grave. Les han ofrecido la oportunidad de una revancha social. Esto lo leí yo tomándome el desayuno, y para una persona que acababa de llegar de Barcelona, aunque, como ha dicho la maestra, he vivido en otros países, he vivido en Panamá, he vivido en Costa Rica, o sea, no era la primera vez que pasaba de Barcelona aquí, pero sí que viví 50 o 45 años en Barcelona, que una persona del gobierno, que una persona importante dentro de la PGR hiciese estas declaraciones, visto desde Europa, era algo realmente inimaginable. O sea, no podía entender yo estas declaraciones de un político. Entonces empecé a pensar que esto del crimen organizado, las matanzas, los muertos, era una cosa que yo ni remotamente me podía imaginar como europeo. Es decir, que como europeo nos dan las 15 muertos, un desgraciado, y nos parece, bueno, pues que los mexicanos están locos y se van matando por la calle. Evidentemente, al parte de estar yo por aquí unos días en el puerto y leer esta declaración, me hizo pensar que realmente estaba ante una problemática muy grande y muy diferente de lo que yo me pudiera imaginar. Entonces, ese es el origen, ¿no? Y pensé, me gustaría escribir algo a propósito del crimen organizado. Y realmente fue un pensamiento sin fundamento, pues yo no conocía a nadie en Veracruz, o sea, era totalmente absurdo. Pero bueno, la noticia y los pocos días que llevaba viviendo en Veracruz me habían abierto la curiosidad de entender esta realidad, que era nueva para mí. Es decir, que casi me escribía el libro para yo poder entender qué es lo que estaba pasando, cómo funcionaba, ¿no? Bueno, no escribía el libro, yo pensaba, no tenía ni la más remota idea que pudiese escribir algo coherente, ¿no? Pero bueno, esta curiosidad y la casualidad de conocer a personas que me podían explicar sobre este entorno me llevaron a escribir la novela. ¿Qué pasa? Supongo que como extranjero vienes libre de prejuicios y te juntas con todo el mundo y vas a todos los lugares, a todos los santos y tal, y entonces a partir de ahí empecé a encontrar personas de mi edad que habían vivido muchas cosas. Entonces, con el tiempo, con esto, me fueron explicando muchas anécdotas, muchas no tan anécdotas, muchos sufrimientos, y ahí dijésemos, lo he reflejado en el libro, ¿no?
un poco como decían ellos, bueno, yo ponía aquí que las narraciones del libro son la consecuencia de muchas horas de pláticas con personas que me regalaron sus historias y quise que los lectores de la novela pudieran vivir mi propia experiencia. Es decir, que al leer el libro escucharan las historias que les iba a contar la flaca. La flaca, relatándonos las historias de todos sus seres queridos, se conforma con el personaje central de la novela. O sea, esto al final, el libro es así, aunque a lo mejor no estuviese diseñado, yo no lo hubiese diseñado tan claramente. Pero este fue, dijésemos, el origen. Entonces, bueno, una de las preguntas creo que ya la he contestado. O sea, realmente, al llegar de fuera, encontrarse con una realidad, mi deseo fue entender del lugar donde yo estaba. O sea, las cosas que pasaban no era como yo las veía desde fuera, con unas noticias altisonantes, desmarcadas de un contexto social, desmarcada de una desigualdad, desmarcada de unas políticas determinadas. No podía ser. Entonces, yo quería entender eso y ese fue realmente, el detonante fue el artículo este que leí, pero fue mi interés de saber dónde estaba y tener la suerte que pude contar con personas que me explicaron sus cosas, ¿no? El por qué la flaca y no otro de los personajes, pues tenía ese dilema. O sea, decir, por ejemplo, lo más comercial, lo más fácil hubiese sido que el personaje central fuese el negro, por ejemplo, ¿no? Porque era, de alguna manera, el que consiguió un rango mayor dentro de estas estructuras. Pero me daba cuenta que eso no me interesaba porque yo desde el principio, ya para mí, me estaba explicando la novela. Yo quería entender la situación de las personas, ¿no? No me interesaban las historias, dijéramos, policiales o más oscuras, sino lo que me interesaba era los sentimientos que pudiesen haber sentido esas personas en esos momentos, porque estos hechos pues pasaron hace tiempo, ¿no? Entonces tenía que escoger un personaje que estuviese en medio de alguna manera o que fuese bordeando las dos situaciones posibles, que es la de ir directamente para un lugar que nos lleva a tener quizás más dinero, pero a sufrir mucho, o un lugar en el que a pesar de todo se puede salir de ello y salir indemne de esta situación. Entonces escogí un personaje que estuviese un poco o fuese vertebrador entre los dos mundos, entre uno y el otro. O sea, una persona, o sea, en los relatos que yo tengo, pues podríais ver que hay como tres personajes, no tres tipos, unos que van para un lado, otros que van para otro y otros que están en el medio bordeando siempre estas situaciones. Entonces escogí el personaje así, y el que fuese una mujer no fue especialmente, sino por las historias que me habían contado, el personaje de esta mujer me iba mejor para poder desarrollar como narradora, ¿no? No sé si he dado esto. Tener en cuenta que, bueno, soy extranjero, pero creo que el libro es muy veracruzano, de verdad. O sea, creo yo que es un libro muy interesante para la gente de Veracruz, porque creo que relata bastante Veracruz, ¿no? Y no de Veracruz también. Aquí, sí, por ejemplo, está un coterráneo tuyo, que es nuestro compañero de trabajo, Alfredo Romero. Seguramente le va a servir mucho para conocer la idiosincrasia del veracruzano y adentrarse más en su trabajo. Pero no tan solo, este es un mal endémico del país y de América Latina. Escogiste bien Veracruz porque te estás desenvolviendo en este medio, pero no es privativo. No, claro. No, pero me refiero a que hay el ambiente un poco que yo he intentado explicar. Yo iba hablando estos sitios que ya no existen, o cómo hablaban, estas cosas que yo me he hecho muy pesado, o que me hacía muy pesado cuando os decía, no, ¿esto qué quiere decir? Y déjenme que lo grabe y tal. Estas cosas que yo me esforcé a que fuese veracruzano, pues da un plus para la gente porque puede reconocer su ciudad y puede reconocer el ambiente, ¿no? Eso nos parece sensacional, sobre todo el recorrido que haces por ciertos lugares que a veces cuando despertamos ya no están, ya hay un nuevo bar de la cadena no sé qué, o un nuevo restaurante de la cadena de hamburguesas, y aquel lugar que visitábamos en nuestra niñez o nuestra juventud,
resulta que ya no está. A la usanza de ir al Zócalo, al Malecón, bueno, la parroquia que todavía nos salva y nos identifica, los portales, gracias al IBE que se ha recuperado el danzón, pero sí hay muchos elementos que como veracruzanos hemos ido perdiendo, menos la jerga, el vocabulario sí que está bien firme.